preguntas van a ser a manera de reflexión y deje usted que el Espíritu Santo le guíe. Dejemos que Dios nos guíe en las preguntas que vamos a hablar al final para afirmar nuestra fe delante de Dios en Cristo. Bueno, comenzando con el mensaje, una vez más, versículo 25:7. Capítulo 25:7 dice: piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Bueno, dos tipos de piedras. Estas piedras de ónice y las otras son piedras, hermanos, especiales. Iban a ser piedras muy costosas, porque estas piedras que Dios está pidiendo aquí, las piedras de ónice, eran piedras que estaban catalogadas dentro de lo que llamamos piedras preciosas. Y una piedra preciosa en las joyerías, usted sabe que es costosa. Mira, este tiene una mínimo una circonia, por eso te cuesta tanto ese anillo. Este tiene un diamante, te cuesta, son piedras preciosas. Entonces, estas piedras dice que se montarían sobre pequeñas bases de oro. Y cuando una piedra preciosa se monta en una pequeña base de oro, eso se llama engaste. Dice aquí piedras, y piedras de engaste para el efod. ¿Qué quiere decir? Es como cuando traes un broche, un arete, un anillo, le salen o sobresalen unos piquitos alrededor o laminitas que son las que presionan la piedra. Puede ser de oro blanco, puede ser de plata, aún hasta de bronce, pero esos son los engastes que tiene. Pero estas piedras iban a estar montadas, iban a estar engastadas sobre el efod, sobre el pectoral. Perdón, solamente sobre el pectoral. Ahora, dice Éxodo 28:4, vamos a leer ahí. Dice: las vestiduras que harán son estas. Aquí describe más ampliamente, son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Las vestiduras de los sacerdotes iban a ser muy parecidas. Solamente una vestidura iba a ser totalmente diferente en el sentido de que iba a llevar estos dos aditamentos especiales, el efod y el pectoral. Los hijos de Aarón fueron llamados para ser sacerdotes de Dios, pero Aarón fue llamado para ser el sumo sacerdote. El sumo sacerdote quiere decir el sumo pontífice en griego, el mediador literal entre Dios y el hombre. Y aquí está la mitra, ahí está el pectoral, el efod, donde algunos describen el efod ahí arriba, el cinturón, manto, pero esta era la figura, las vestiduras del sumo sacerdote. Imagínense un sacerdote vestido así en el santuario. Era totalmente una vestidura diferente, aún a los ojos de las demás naciones. Y aquí está el pectoral, las piedras de onís van en los hombros, ahorita vamos a explicar. Pero estas eran las vestiduras. Y dice la palabra que el Señor dijo que sean de obra primorosa, o sea, bellísimas, porque iba a tener de las telas más finas, hermanos, las vestiduras del sacerdote. Ahora seguimos diciendo, vamos a la parte del efod, piedras de ónice y piedras de engastes para el efod. A ver, ¿qué era el efod? Vimos que el efod era como una túnica corta, era como un delantal, y ese delantal cubría parte de la espalda y cubría hasta la cintura y a la misma altura la parte delantera, ¿sí? Entonces el efod llevaba, aparte de ser esa túnica, llevaba colocados en las sombreras, llevaba ahí las dos piedras de ónice, unos escriben ónix. Ahí llevaba esas piedras y esas piedras las llevaba ahí
como hombreras, pero en esas piedras iban escritos los 12 nombres o los nombres de las 12 tribus de Israel. Vaya a Éxodo 28:9, donde Dios da la instrucción y dice: y tomarás 2 piedras de ónice y grabarás en ella los nombres de los hijos de Israel. 6 de sus nombres en una piedra y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme al orden de nacimiento de ellos. De obra de grabador en piedra, como grabaduras de sello, harás grabar las 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel. Y luego dice: les harás alrededor engastes de oro. Iban a estar sentadas sobre base de oro. También valioso, la piedra preciosa del ónice. Ahora, ¿con qué propósito? ¿Con qué propósito dice el versículo 12 de mismo Éxodo 28? Y pondrás las 2 piedras sobre las sombreras del efod para piedras memoriales a los hijos de Israel, y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus 2 hombros por memorial. Este versículo en la palabra de Dios para todos dice: después coloca las 2 piedras en las sombreras del efod como piedras recordatorias de los hijos de Israel. Aarón llevará esos nombres sobre sus hombros delante del Señor como un recordatorio. O sea, iba a entrar Aarón llevando esos nombres, ¿sí? Cuando él ministrara en la presencia de Dios, Aarón él solo podía entrar una vez al año a ministrar al lugar santísimo. Los otros sacerdotes no. Pero él, como sumo sacerdote, podía entrar al lugar santísimo donde se manifestaba la presencia de Dios. Y cuando él entraba, nosotros podemos ver ahora algunas enseñanzas. Primero, ya dijimos, las vestiduras de Aarón diferentes, porque llevaba el efod puesto. Ahora, las piedras de onís colocadas en sus hombros con los nombres del pueblo grabados. Y esto de grabados, dice, como obra de grabador, nos quiere a nosotros reafirmar que los nombres que llevaba en las sombreras, en esas piedras, pues eran totalmente imborrables. No se escribían con cualquier tinta, eran grabadas como lo hace un joyero sobre una joya. ¿Cómo lo hacen hoy en día? Pues hay muchas técnicas ya muy adelantadas con máquinas, pero en aquel tiempo era tomar el punzón, era tomar el pequeño cincel o esa pequeña herramienta y poner el nombre, claro, en hebreo, de las 12 tribus. ¿Cuándo se iba a borrar? Esto es bien importante, hermanos, por las lecciones que ahorita vamos a complementar, ¿sí? Estaban colocadas en sus hombros, grabadas. ¿Para qué? Para que fueran imborrables. Y ya vimos que la posición era de Aarón era la más alta con respecto al sacerdocio. Él era el sumo sacerdote. Quiero recordarles que ¿por qué vemos esto? Porque la raíz de la fe cristiana viene de la raíz judía, de ahí viene nuestra fe, no viene de otro lugar. Y ahorita por eso estamos viendo la demostración de esta fe a través de la revelación de la palabra. Así que él entraba una vez al año en el día de la expiación. Y cuando él realizaba su oficio, hermanos, llevaba delante de la presencia viva de Dios los nombres de las tribus del pueblo. Ahí entraba con las sombreras, los nombres del pueblo ahí, ¿sí? ¿Qué nos habla esto? ¿De qué nos habla para nosotros como cristianos? Nos habla a nosotros primero que las vestiduras de Aarón nos hablan como sumo sacerdote, primorosas, bellísimas. Ahora nos hablan de la vestidura de orden supremo que tiene ahora, en este momento, nuestro Señor Jesucristo, quien es nuestro sumo sacerdote. Y Él está ministrando ahí delante del Padre, ahí está nuestro sumo sacerdote Jesús, no Aarón, ni tampoco alguien de otra nación humana. Y uno de los detalles, hermanos, de esta vestidura es que esta vestidura estaba hecha de los 4 colores significativos que vimos atrás, que representaban las perfecciones de Cristo. Dice Éxodo 28:5, tomarán oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Vemos el azul,
donde Cristo mostró su carácter divino, la púrpura donde mostró el carácter de rey, donde el carmesí mostró el sacrificio perfecto, y el lino torcido nos hablaba de la pureza y santidad con la que Cristo vivió y llevó a cabo el sacrificio perfecto por nosotros, en total santidad. Pero algo importante que va en primer lugar en este versículo es que dice tomarán oro. Quiere decir, el oro es el símbolo de la divinidad. Cristo es Dios y es hombre que mostró sus perfecciones cuando estuvo en esta tierra. Hoy totalmente está en la gloria, hermanos. Ahora, con respecto a las piedras sobre los hombros, observemos esto. Aarón se presentaba ante Dios y por consiguiente al entrar ante Dios y llevar el nombre de las piedras, fíjese bien en este símil, llevaba al pueblo delante de la presencia de Dios. Aarón se presentaba vivo delante de la presencia de Dios y el pueblo se presentaba delante de Dios por recordatorio de esas piedras. Por eso decía, hazlas y serán, dijo Dios, para memorial del pueblo. Cuando Aarón entre a la presencia, irá el pueblo en representación de todo el pueblo de Israel con él ahí al lugar santísimo. ¿A qué nos lleva esto, hermanos? Nos lleva a que las mismas piedras participaban de la vida cuando se les presentaba. Dicho de otra manera, Cristo, nuestro sumo sacerdote, nos lleva en sus hombros. Nos lleva en sus hombros, somos sostenidos por su fuerza, somos sostenidos por su gracia, somos sostenidos por su misma vida, de acuerdo a la palabra escrita. Y todavía a veces creo que cuando nos sentimos solos es por nosotros, pero no es porque el Señor no pueda sostenernos. Estamos delante de su presencia. Nuestro sumo sacerdote nos tiene ahí presentados. Y somos nosotros, hermanos, ya no como esas piedras de onis, de material físico. Somos piedras vivas porque nuestro sumo sacerdote está vivo, como entraba Aarón delante de la presencia de Dios vivo, con las piedras allí. También Cristo entró vivo y nos lleva a nosotros sostenidos en sus hombros. Fíjese que yo creo que David, el salmista, ya lo veía y cuando él dice esa palabra, aunque ande en valle de sombra, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Yo creo que implica también esa seguridad de la fuerza, del sostenimiento que Dios tiene por él. Y es la misma fuerza que te sostiene a ti, me sostiene a mí. Estamos delante del Señor. Primera de Pedro 2:5 dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Quién soy yo en Cristo? Soy un sacerdote. Mi sumo sacerdote está en el cielo. Mi cabeza sacerdotal está en el cielo. Y a la vez presente por el Espíritu Santo en este lugar y en mi corazón. Ahora, amados, como piedras vivas, sacerdocio santo. Y luego dice, para ofrecer sacrificios espirituales. Hay muchos sacrificios espirituales. Hay una lista. Luego, cuando entremos a la consagración de los sacerdotes, veremos los sacrificios que ahora el cristiano da. Que ahora el cristiano ofrece sacrificios espirituales, no sacrificios de como se ha visto, hasta corazones humanos sacaban aquellos que sacrificaban, claro, a otros dioses. Ahora son sacrificios espirituales, dice, agradables a Dios, dice aquí, a Dios por medio de Jesucristo. Y en la versión Palabra de Dios para Todos dice, ustedes también son como piedras vivas que Dios utiliza para construir un templo espiritual. ¿Cuál es ese templo espiritual? ¿Cuál, hermanos? La iglesia. Estamos construyendo, hermanos. Dios nos está utilizando. Dios nos está usando, y los que trabajamos, los que ministramos, hermanos, Dios nos está usando para levantar, para edificar este templo, esta casa espiritual. Dice, sigue diciendo aquí el versículo,
Ustedes sirven a Dios en ese templo como sacerdotes santos. Ustedes sirven a Dios como sacerdotes. ¿Cuántos sacerdotes hay aquí? Amén. Todos los que hemos recibido a Cristo. Y por eso está el cántico: como sacerdote yo entraré a la presencia. Porque eso es lo que soy, hermano, en Cristo. Esa es mi identidad. Eso es mi identidad, y de ahí para abajo no es nada. Soy sacerdote delante de Dios para ofrecer continuamente mis sacrificios espirituales en el nombre de Jesús. Dice aquí, como sacerdotes santos, y por medio de Jesucristo ofrecen sacrificios espirituales agradables a Dios. Cuando bautizamos, fue un sacrificio espiritual, hermanos. Más que una mojada, una bañada, es un sacrificio espiritual. ¿Por qué? Porque tú como sacerdote estás ministrando al Dios santo y poderoso antes que me voy a meter al agua y ya me bañé, No, hay un cambio, hermanos. Hay algo bien trascendente en tu vida personal y en las cuestiones espirituales. Sacerdotes de Dios. Por eso dice aquí, sacrificios espirituales agradables a Dios. Ahora, al mismo tiempo, hermanos, cada uno de nosotros somos conocidos por Dios. ¿Por qué? Porque en Cristo hemos sido nacidos de nuevo, adquirimos una vida nueva y también adquirimos un nuevo nombre. Somos llamados hijos de Dios. Mi nombre Daniel me lo puso mi mamá, pero mi nombre hijo de Dios me lo puso el Señor en Cristo. Y en un acta de defunción va a decir Daniel López finado o fallecido, pero el nombre de hijo de Dios nunca va a aparecer en un acta material, sino está apareciendo escrito en los cielos, hermanos, como un hombre vivo, como un hijo de Dios. Fíjense las grandes similitudes que nos revela Dios a través del sacerdocio de Aarón y sobre todo en Cristo. Esto produce, hermanos, en nuestros corazones, debe producir gozo, porque la gloria de la bendición de la iglesia, fíjese bien, aquí le escribí, porque la gloria de la bendición de la iglesia no está en ella misma, sino en el que la sostiene delante de la presencia de nuestro Dios. Nuestra gloria es Cristo. No es la familia pastoral, no es los ministerios, no es nada de eso. Nuestra gloria es Cristo, hermanos. Y a Él seguimos, y a Él amamos, a Él adoramos, por Él nos esforzamos, por Él, ¿sabe? Y es en Él que nos esforzamos con la ayuda de su gracia. Por eso Romanos, aquí, antes de adelantarme aquí, por eso es que las piedras sobre los hombros tipifican la fuerza de Dios sosteniendo a su pueblo. Ha habido muchos testimonios, hermanos, en la vida de muchos de nosotros, y aún todavía siguen pasando grandes necesidades, diagnósticos hay un diagnóstico por el que estamos orando, que Dios haga un milagro. Se diagnosticó en un pastor un tumor canceroso en el páncreas, y dijo el pastor, nos habló el pastor y nos dice: hermanos, por favor, vamos a interceder que Dios haga un milagro en el cuerpo de nuestro hermano consiervo. Y van pasando y suceden muchas cosas, pero sabes, en medio de las cosas que nos sucedan, tenemos la fuerza del que nos sostiene. Porque bien sabemos que nuestros cuerpos son endebles, vamos a ponerles, son débiles. Una gripa ya nos trastornó, un dolor de garganta, la temperatura nos tumba, una de esas cosas tan sencillas. Pero sabe, en medio de estas cosas y de las peores, humanamente hablando, Dios nos sostiene. Y Dios nos sostendrá hasta el último momento, hermanos, hasta el último momento. Ahora, por eso está escrito en Romanos 5:2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos. Es un verbo en presente, estamos, en la cual estamos firmes. Y cuando dice firmes, la palabra firmes quiere decir en el griego, la palabra firmes significa estoy de pie.
Y el Señor me ha presentado delante del Padre de pie por su gracia, en la cual estoy firme, no por mí, sino por el sumo sacerdote que me ha llevado en sus hombros hasta delante de la presencia de Dios, Cristo Jesús. Y mire, el capítulo 5 de Romanos es un catálogo de las bendiciones del Evangelio. De las bendiciones efectivas en todo aquel que ha entrado a la vida espiritual por medio del Evangelio. Cristo nos sostiene. Oye, pero ¿por qué estás batallando con tu enfermedad? Cristo me sostiene y Él sabrá en la soberanía quitarme o dejármela para que yo siga adorando al Señor. Esa es la enseñanza que Dios tiene para nosotros en todo momento, hermanos. El apóstol Pablo, queriendo que se le quitara ese aguijón que tenía en la carne, oró 3 veces y le dijo a Dios que le quitara eso. Y Dios le respondió enfáticamente: bástate, sea suficiente mi gracia. Porque mi poder, fíjense, mi poder se perfecciona en los que saben que son débiles. En los que saben que yo soy la fuerza, vamos a parafrasear, que los sostiene. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Y créame que cuando somos débiles por alguna situación, mientras nos va bien, somos bien risueños y vemos la vida bien optimista. Y en cuanto nos sucede algo, empezamos a bajar la cara. Pero la misma Biblia en el libro de Santiago nos dice: ¿está alguno afligido? Haga oración. ¿Está gozoso? Cante alabanzas. Porque es momento de, cuando esas cosas suceden, pensemos en esto. Es momento en que el alfarero va a empezar a trabajar un poco más con la vasija que somos, imperfectas. Empieza a moldearla más. Es momento de humillarse, es momento de ir con el que nos sostiene por su fuerza. Dice Hebreos 4:14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿Alguien puede compadecerse de las demás debilidades o de las cosas que pasan porque no le han pasado a él? Pero dice aquí, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él entiende la enfermedad. Él entiende las incapacidades del ser humano. Él entiende una parálisis. Él entiende todas esas situaciones. Pero también Él dice que Él es el sumo sacerdote. Y nos completa diciendo en el versículo 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Por eso el sumo sacerdote, Aarón, llevaba las piedras ahí, en los hombros, el pueblo delante de Dios para que fuese fortalecido. El pueblo delante de Dios para que Dios se acordara del pacto que acababa de establecer con ellos. Dios estableció un pacto con nosotros y lo estableció en la sangre de Cristo, hermanos. Ya no en sangre de animales. ¿Usted cree que Dios no se acuerda de nosotros? Claro que sí. Hay un pacto como lo había en aquel tiempo. Un pacto mucho mejor. Mejores promesas. Un mejor sacerdocio. Aarón murió, pero nuestro sumo sacerdote nunca muere. Se va a morir el otro sumo sacerdote que está en otra ciudad y va a seguir otro y otro y otro porque es un humano de carne y hueso. Pero nuestro Jesús no, hermanos. Nuestro Jesús está vivo en la gloria. Y dice aquí, para que retengamos nuestra profesión, para que sigamos aferrados a la verdad de nuestra realidad espiritual. No es para nada una duda. Pero para que retengas, no, está hablando una cuestión positiva, para que consideres esa posición, esa identidad, para que sigas adelante hasta que termines en este mundo la misión y el propósito que Dios tiene para tu vida, para mi vida. Así que acerquémonos pues confiadamente. ¿Cuántas veces vamos al trono de la gracia?
¿Cuántas veces sabemos nosotros, Señor, tengo un problema? Voy a ir al trono de la gracia. Te hincas y empiezas, Señor, tú eres mi sumo sacerdote. Aquí estoy, intercede por mí. Padre, estoy delante de ti. Tengo este problema. Señor, aquella persona no me hace buena cara. Aquella persona me está menospreciando. Señor, ayúdame, dame gracia. Necesito de tu socorro. O alguien que esté en tentación. Señor, fortaléceme. Está dura la tentación, pero sé que tú no me dejarás ser tentado más allá de lo que yo no pueda soportar. Eso es ir al trono de la gracia. Eso es ir delante de la presencia de Dios. Ahora, la Escritura nos dice en Éxodo 28:9, seguimos, dice, y tomarás 2 piedras de ónice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel, 6 de los nombres en una piedra y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme al orden de nacimiento de ellos. Cada piedra viva es conocida delante de Dios por nombre. Así como los hijos de Israel eran conocidos cada uno delante de Dios, la iglesia de Dios también es conocida por fecha de nacimiento cada uno de los que la integramos, y no la fecha de nacimiento terrenal. Yo nací un 29 de octubre, pero esa fecha es poco trascendente. El día que tú naciste de nuevo, cuando recibiste a Cristo, desde esa fecha, Dios te conoce por nombre, como hijo de Él. Por eso, así como eran conocidos y en las piedras iba conforme a su nacimiento, así hay gente que ha pasado 30 años y después de 30 años conoce al Señor. Ahí está. Y vamos a ponerlo de manera actual. Pero el Señor ya sabía todo eso. Ahorita vamos a llegar a unos versículos importantes. Entonces, cada piedra viva es conocida delante de Dios. Por eso es que nada de nosotros pasa inadvertido de nuestras vidas ante Él, pues todo lo conoce aún antes que suceda. Todo lo conoce. Recordemos, hermanos, que Dios es omnisciente. Omnisciente. Dice el Salmo 139:1, Señor, tú me has examinado y sabes todo de mí. Tú sabes cuando me siento y cuando me levanto. Esa es una versión, otra versión aparte. Palabra de Dios para todos. Tú sabes cuando me siento y cuando me levanto. Conoces de lejos cada uno de mis pensamientos. ¿Qué es conocer de lejos? Aquí aclara. Señor, tú sabes para dónde voy y en dónde me acuesto. Tú sabes todo lo que hago. Tú sabes lo que voy a decir aún antes de que las palabras salgan de mi boca. Antes de que salga la palabra, Dios ya sabe que va a brotar de nosotros y va a salir por la boca. Porque el corazón de cada uno de nosotros está siendo escudriñado de una manera tan sabia, tan poderosa, que de él no nos podemos escapar. Escapar para una disciplina, pero también de él no nos podemos escapar también para un auxilio perfecto. Todo lo sabe. La manera en que yo percibo el evangelio, Él lo sabe. La manera en que yo entiendo la vida cristiana, Él lo sabe. Y si te estás equivocando, me estoy equivocando, Él acude a ayudarme a enderezarlo conforme a su palabra, no conforme a mi apreciación personal ni a mi intelecto. Dios todo lo conoce. Tú sabes cuándo me levanto, cuándo me paro, dónde estoy. Tú sabes todo. ¿De quién me puedo esconder? Tenemos ahí otro salmo muy importante que ya lo hemos leído. Señor, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Si voy a lo más alto, ahí estás tú. Si en lo más bajo hiciere mi estrado, ahí estás tú. Si corro a esconderme, ¿dónde voy que no me pueda encontrar o me vea el espíritu del Señor? Así que, como somos nosotros conocidos por nombre, ¿algo se le escapará de tu vida? No. O te va a detener para proteger a otros de ti, porque quizás te estás equivocando. O te va a poner a ti para bendición de otro, porque Él sabe lo que hay en el corazón y Él nos libra de las artimañas
muchas veces de la gente que quiere hacernos daño. De todas maneras, Dios está obrando. Dios está obrando. Conoce todo, hermanos. Esto nos lleva a tener una confianza. Esta revelación de las piedras en el efod, hermanos, nos debe de llenar de confianza en el Dios que nosotros tenemos, no en esos dioses que se ven afuera, que son de metal, de piedra, de bronce, aún humanos, hermanos. Aún los dirigentes de muchas congregaciones son los dioses de los que están sentados. Aquí no, hermanos. Aquí el Dios es Cristo, para la gloria del Padre. Y aquí solamente procuramos escuchar su palabra y la voz de su instrucción. Ahora, amados, las piedras de ónice, dice, como las otras piedras que estarían en el pectoral, estarían bien fijas en un montaje de oro, en unos engastes. Como dijimos, el oro es un metal precioso, el más valioso sobre la tierra, además de ser incorruptible. Dijimos que esto simboliza la divinidad. Así que al sostener, hermanos, las piedras con los nombres grabados, nos habla de la total pertenencia del pueblo de Dios a Dios. ¿A quién le pertenecemos? Le pertenecemos totalmente a Dios en Cristo. Y tenemos de Él la seguridad, tenemos de Él la belleza y brillo, porque de Él, de su divinidad, por eso dice que en engastes de oro, la belleza y el brillo vienen de su divinidad, porque en la iglesia, hermanos, habita Dios y la iglesia brilla en este mundo de tinieblas con la luz de su gloriosa presencia. No brillamos con nuestra gloria, ni debemos procurar que nuestra gloria en las capacidades, hermanos, en sobresalir, sea lo primero que llevemos delante de la gente. No, la iglesia brilla con la gloria de la vida de Dios en nosotros, de su divinidad. En esta tierra, hermanos, no hay otro lugar donde habite Dios más que en la iglesia. Habitar. Dice la Biblia que Él da pan a todos y que es misericordioso. Sí, de manera general, así como, voy a ponerlo así, no se me malentienda, pero de manera en como le da Dios el alimento a toda la creación animal, pues así también se la da a todos los seres humanos, de manera general, pero de manera íntima, hermanos, Dios tiene un especial cuidado por cada uno de ustedes, por mí, por cada uno de su pueblo. Ahora, amados, concluyendo este punto, esta descripción, hermanos, del uso de la posición en la ropa del sumo sacerdote, de la grabadura de las piedras como sello, del orden de nacimiento y de presentarnos delante de la presencia de Dios, es impresionante. ¿Por qué es impresionante? Porque ahora queda muy claro el papel que representa a Cristo en su ministerio actual en los cielos como nuestro sumo sacerdote, un ministerio, hermanos, un ministerio que estaba oculto en la vestimenta de un hombre. ¿Ellos lo sabían? No. Nosotros lo sabemos, porque miramos hacia atrás, hace 2000 años, en esa cruz, hermanos. Y en la muerte, sepultura, y en la ascensión, resurrección y ascensión de nuestro Señor. Por eso nosotros tenemos ahora esa bendición de poder saber que eso se refería a Cristo mismo. Hebreos 8:1 dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. O sea, Cristo dice, tenemos un sacerdote tan diferente, voy a expresarlo así, y ese sacerdote tan diferente se sentó a la diestra del trono de la majestad, o sea, está a la derecha del Padre y está ministrando en el santuario, un santuario ya no como el terrenal, el cielo mismo, lo hemos visto ya más de 2 veces. Él está ministrando en el cielo por cada uno de nosotros, está intercediendo para todas nuestras necesidades.
ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Tengo un sumo sacerdote. Si alguien quiere jactar, no, es que tenemos un representante, una cabeza, está en tal ciudad, pues yo también tengo una cabeza, pero no está en la ciudad de aquí, está en el cielo, mi cabeza está en el cielo. No, pues es que nuestro sumo sacerdote viene desde el otro lado del mundo, pues el mío vino desde lo más alto de la gloria. ¿A quién le vas? ¿Verdad? ¿A quién le vas? Vamos a agarrar a guerritas. ¿A quién le vas? Hermanos, es algo tan, híjole, no, precioso. Ahora vamos al pectoral, la otra prenda. Las piedras iban a ser de onis y otras piedras para el efod y el pectoral. Perdón. Es una prenda que se colocaba en el pecho. El pectoral. Éxodo 28:15. Dice: asimismo, harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa. Lo harás conforme a la obra del efod, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será cuadrado y doble, de 1 palmo de largo y 1 palmo de ancho. Y lo llenarás de pedrería en 4 hileras de piedras. Cuando dice y otras piedras, en el versículo 25:7, aquí ya las describe. 4 hileras de piedras. Una hilera de una piedra sárdica, un topacio y un carbunclo. La segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante. Y la tercera hilera, un jacinto, una ágata y una amatista. Ahí tenemos la formación del pectoral de las piedras preciosas con su engaste de oro o su soporte. Y aquí están las 3 hileras de las piedras preciosas que Dios dijo que se pusiera en esa prenda. Ahora, vemos que estaban colocadas las piedras en el pecho del sumo sacerdote. Y en el pecho, ¿qué se encuentra? Se encuentra el corazón. Lo más importante detrás del pecho se encuentra el corazón. Y esto es alentador, hermanos, porque al hablar del corazón nos habla del grande amor de Cristo por nosotros. Es que Cristo no me ama. ¿Dónde estaba cuando yo estaba pasando esto? Es que sí te ama. Lo que pasa es que necesitas tener la confianza en lo que Dios ha dicho de ti, en Él. Necesitamos tenerla. Necesitamos tenerla. Estamos más cerca, estamos más que cerca. Estamos dentro de su corazón. Y como el corazón de Jesús es tan amplio, todos cabemos. Y seguirán cabiendo más. Cupiendo, decía un niño, se van cupiendo. Y seguirán cabiendo más. Todo aquel que quiera venir a Cristo, el Señor no lo va a desechar, lo está recibiendo con los brazos abiertos. Aquí está, mire, y ya viene usted a formar parte de esas piedras preciosas que estaban en el pectoral del sumo sacerdote. Cristo como nuestro sumo sacerdote, ahí le va. Nos lleva delante de la presencia una vez más, de frente. Vamos a explicarlo. Es un consuelo, hermanos, enorme el saber que para Dios estamos en su corazón porque estamos en el corazón de su Hijo. Juan 10:27 dice: mis ovejas oyen mi voz, dice el Señor mismo de su boca, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Versículo 29. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Estoy en el corazón de Dios, estoy en el corazón de Cristo. Estoy tipificado por el pectoral, por las piedras que estaban en el pectoral. También se le llamaba, como vimos. Perdón, antes de esto. No me debo pasar por alto estos versículos tan importantes. Romanos 8:28, hablando del amor que Dios tiene por nosotros, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Fue destinado? Sí.
¿Fue elegido? Sí, con el propósito de que de ser hecho hijo de Dios y de parecerse a Jesucristo. Y dice el 8:30, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificará. No dice glorificará, dice glorificó. Un verbo muy importante. O sea, ¿cómo me ve Dios? ¿No estaba delante de la presencia en el lugar santísimo con las piedras? ¿No estaba delante de la gloria de Dios Aarón? ¿No acaso dice que Jesús, que en Cristo estoy glorificado, estoy en la gloria del Padre? ¿No dice que Cristo como mi sumo sacerdote me presenta y estoy firme en esa gracia delante de Él? Creo que aquellos que dudan de su salvación necesitan atender demasiados detalles de la palabra de Dios para poder establecer una duda de salvación. Claro, hablamos de un equilibrio por un demuestre de frutos, pero en realidad es muy aventurado afirmar muchas veces estas cosas sin un buen fundamento. Ahora, 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, o en otras palabras, ¿habrá alguna cosa, una situación adversa en este mundo que pueda separarme de Cristo? Jamás. Pero porque estoy entendiendo, y ese pero es es un equilibrio del entendimiento de que porque estoy entendiendo quién es mi sumo sacerdote y no me importa morir en el Coliseo romano, quizás dijeron los de aquel tiempo. No me importa oponerme cuando es necesario decir no. Pues ¿sabes qué? Te voy a desheredar. Alguien ha perdido herencias de sus padres que no han conocido a Cristo y pierden herencias todo porque han dicho, no, es que Cristo es mi Señor. Amistades no se digan. Muchas cosas se pueden perder, pero son terrenales porque están dentro de estas aflicciones, de estas tribulaciones, de la persecución, de la desnudez, de la espada. Habla de la muerte, pero dice el 38, por lo cual estoy seguro. Ay, hermano, pero es que era Pablo, es que Pablo sabía que Jesús era su sumo sacerdote y nosotros tenemos la misma revelación. Estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios en que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y le puedo añadir, y sumo sacerdote de nuestras vidas. Dice, amado, ¿tenemos de veras un auxilio espiritual? Sí lo tenemos. Sí lo tenemos. Otra cosa, al pectoral se le llamaba el pectoral del juicio, y esto dirige nuestro pensamiento al momento de acercarse el sumo sacerdote a ministrar a Dios, llevando por delante el pectoral, el pecho, y de frente al pueblo. La imagen que nos brinda es que la comunión con Dios solo se puede tener en justicia. La iglesia solo puede tener comunión con Dios por medio de la justicia que Dios le ha dado en Cristo. Nadie que no sea justo en Cristo puede acercarse para el auxilio, socorro en sus tiempos difíciles, hablando de esta comunión íntima. Porque las piedras preciosas fueron escogidas por Dios, ordenadas por Dios para simbolizar quiénes somos tú y yo, y tú y yo para Él a través de Cristo. ¿Sabe qué es lo que ofrece el Evangelio? Usted lo sabe, justicia. No la justicia propia de las buenas obras, no la justicia propia de los propios esfuerzos, no la justicia propia de mis talentos, no. Él está ofreciendo la justicia a las personas que se entiendan y se reconozcan injustos, imperfectos, pecadores, que no alcanzan los requerimientos de Dios para estar con Él. Dios otorga esa justicia. Y en el sumo sacerdote tenemos la justicia de Dios, Cristo, nuestro sumo sacerdote. Dice, por eso entraba Aarón allá, delante llevaba el pectoral. Y somos tan valiosos, escogidos, de tal manera
que, dice Primera de Pedro 1:18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero y sin contaminación. Fuiste rescatados. La redención es el pago de un rescate. ¿Necesitaba que alguien pagara por mí? Sí, porque la redención se daba por el rescate de un esclavo que estaba en el mercado de esclavos. Tanto valía ese esclavo, tanto valía, hay que pagar. Y salía alguien que pagaba lo de ese esclavo y se lo llevaba a su casa y ahora le servía a él. Y lo traía así, ahí mismo sirviéndole, todavía esclavizado de ese amo humano, pero en la justicia de Dios, en Cristo, Él nos ha venido, Dios nos ha rescatado de nuestra vida pasada para ser esclavos por amor ahora de Cristo y libres. No, es que si me hago cristiano, no, es que si te haces cristiano, si reconoces a Jesús, vas a ser el hombre más libre que puede existir en este mundo. Alguien dice, no, es que tienes una fe ciega. No, la fe es tan objetiva como no te puedes imaginar. Lo que pasa es que para ellos estamos locos, dice la palabra. Pero sabes, hay algo bien palpable en la fe del Señor. Dice que nosotros fuimos rescatados. Entonces, ¿cómo se puede estimar el valor de algo? Por lo que se está dispuesto a pagar. Y en esto se basa, hermanos, el amor de Dios, en que no dejó a su creación sin su misericordia y dio a su Hijo a morir por los pecados de todos. Por eso, la oferta de salvación es universal. Quien quiera disfrutar de la dicha del perdón y la bendición de la vida eterna que en su grande amor Dios nos ha mostrado en Cristo, pues solamente debe extender su mano, solo extienda la mano de la fe, reconozca sus pecados como muchos lo hemos hecho ya. Y sabe, usted de ahí en adelante tendrá un sumo sacerdote intercediendo por usted, intercediendo por mí. Por eso tenemos el versículo de Juan 3:16, dando la razón, hermanos, de este evento tan importante cuando él estaba hablando a Nicodemo, la manera de ser, la manera de nacer de nuevo, la manera de ser salvos. En Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Una vez al año, hermanos, entraba el sumo sacerdote vestido con su efod y pectoral para pedir el perdón por los pecados. ¿Por qué era necesario? Porque era la manera de pedir perdón por los pecados y era la manera y la garantía de seguir disfrutando de la presencia de Dios con ellos. Por eso entraba con la sangre de animales, lo ponía ahí en el propiciatorio y pedía perdón por los pecados de él y por los pecados de todo el mundo. Allá arriba solo nos presenta para que nos sean dadas las gracias. Y nosotros somos los únicos que podemos pedir perdón de pecados, hermanos, y seguir disfrutando de la comunión con nuestro Padre Celestial. Porque el pecado es la única barrera que bloquea la comunión con Dios. Ahora, esos pecados son causados por nuestra humana debilidad, pero Él está intercediendo por nosotros para que esta comunión no sea interrumpida. Hebreos 7:24, vamos terminando. Dice, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual significa, por esta razón, también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Tiene un sacerdocio inmutable. Él nunca muere, no va a haber otro como él. Por eso el sistema sacrificial del Antiguo Testamento pasó. Ya no se ocupan sacerdotes humanos, ya no. Dios ha establecido un sacerdocio inmutable, un sacerdocio santo, un sacerdocio único, para que el ser humano pueda reconciliarse con Él y venir a obtener todas las bendiciones que el Señor tiene para toda persona que ha reconocido a Jesús. Ahora,
concluimos nosotros el mensaje, hermanos, y nos hacemos la pregunta: ¿a qué nos llama Dios con esto? ¿Para qué me sirve? ¿Qué voy a hacer con toda esta información? ¿Qué voy a pensar? ¿Cómo lo voy a tomar? ¿Cómo la voy a utilizar? Dios nos ha dicho de la seguridad que tenemos en Él cuando necesitemos consuelo y desánimo. Dios nos ha dicho que podemos ir directamente a Él y que Él nos conoce por nuestros nombres. Nos ha dicho que estamos escritos delante de su presencia y es seguro que nos ayudará. Es la información que yo he dado esta mañana. También he dado esta información, hermanos, que Dios nos ha hablado acerca de que nuestro sostén en la fe de nuestro Señor Jesucristo debe ser firme, porque Él es el que nos presenta ante el Padre para recibir la fortaleza que necesitamos cuando nos sentimos caer. Y seguro será Él quien nos sostendrá. Es otra información que yo les di hoy. Otra cosa que les dije, hermanos, es que al mismo tiempo nos ha hablado del grande amor que tiene por cada uno de nosotros y para que respondamos en consecuencia, porque su amor consiste en que Él nos amó primero antes que tú y yo le amáramos a Él. No podemos jactarnos: te amo, Señor, sí, te amo. Pero sabes, la base está en que Él me amó a mí, me vio tirado, me vio lleno, sucio. Y me levantó y me limpió. Yo me creía justo. Y cuando vine a Él me di cuenta que mis justicias eran como trapos de maldad, trapos de inmundicia. Y el justo por los injustos fue ahí el cambio en la cruz. Yo les he dicho también, hermanos, que nos ha llamado el Señor a una comunión constante y que por eso debemos vigilar sobre nuestras vidas, analizando nuestros corazones, para que nuestra comunión, la cual se mantiene por la intercesión de Cristo, no sea bloqueada por algún pecado de nuestros corazones. Es otra información que yo les he dado esta mañana. Y por eso quiero hacer estas preguntas, que nos hagamos estas preguntas. ¿Habrá algo que esté apartándome de la devoción a Dios? ¿Habrá algo que está haciendo que yo diga: no, es que Dios ¿para qué? ¿Dios para qué? Devoción. Palabra clave: devoción. He estado pensando en dejar de lado su mandamiento. He estado ya cavilando que no, pues yo creo que pues no tiene caso, pues voy y no me pasa nada, no. O de lo contrario, estoy disfrutando de toda esa riqueza que Cristo ganó para mí. Mire, créanme que estoy tan confiado cuando cierre mis ojos, porque cuando más veo su sumo sacerdocio del Señor, más confianza me da cuando atravesemos o atraviese ese canal a la vida eterna. Algo personal. Una pregunta más. ¿Mi corazón está tan frío que no siento el gozo de ser salvo? ¿Qué es frío? Indiferencia, tibieza, da lo mismo, aprender, no aprender. Eso es frío. ¿Habrá algo de eso en nuestros corazones? Después de haber sabido quién es nuestro sumo sacerdote, que entiende todas esas cosas que nos pasan. ¿Has considerado que para Dios es precioso, eres precioso, que tienes un gran valor a sus ojos, tanto que ha dado a su Hijo por ti? ¿Has considerado lo tremendo del costo que a Él le llevó el rescatarte de una vida tan individual, tan suficiente? ¿Has considerado también cómo su mano de gracia te dice en todo momento: aquí estoy? No hagas tu vida por ti mismo. Estoy parafraseando. No confíes en tu propia prudencia, confía en mí. Todo esto, hermanos, es para reflexionar. Es para que nosotros consideremos nuestra vida, porque eso en nuestro corazón produce amargura, producen cosas que no nos llevan a avanzar en la comunión con Dios. Hoy, esta mañana, nuestro sumo sacerdote está intercediendo por todos nosotros. ¿Qué tenemos que ir a decirle? Póngase de pie. Vamos a orar.
Padre Celestial, Señor, gracias te damos, Señor, por tu amor. Gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque Cristo, Señor, el sacrificio perfecto, Señor, en quien te complaciste, Señor, en quien recibiste esa ofrenda, Señor, de su cuerpo por todos nosotros, quien murió y resucitó, Señor, y ascendió para ser coronado como Rey, para ser coronado, Señor, como el sumo sacerdote de nuestras vidas, y que ahora está delante de tu presencia, intercediendo para nuestro auxilio, Señor, para nuestro socorro, Señor. Aviva nuestros corazones, oh Dios. Aviva nuestros corazones, Señor. Aviva tu obra, como decía el profeta, avívala en medio de los tiempos, Señor. Tiempos difíciles, tiempos en donde el amor de muchos se está enfriando, Señor. En donde el amor de muchos está claudicando, Señor. En donde el amor de muchos está dejándote a ti, Señor, de un lado, Señor. Como un mueble viejo, Señor. Así como la iglesia de Efeso, Señor. Muchos han dejado su primer amor, Señor. Padre, pero hoy esta mañana, Señor, nos reiteras en tu palabra, Señor, que nuestro sumo sacerdote está intercediendo por nosotros para ayudarnos a seguir, Señor, hasta el final. Para darnos el poder, para dar testimonio de tu vida, Señor, en esta tierra, Señor. Para hacer esa luz, Señor, que alumbra en medio de las tinieblas de este mundo, Señor. Porque todo el mundo está en tinieblas, solo la luz de tu iglesia resplandece aquí, Señor. Si lo viésemos en lo espiritual, Señor, está envuelta de terribles tinieblas, Señor, y oscuridad. Señor, te damos gracias por tu grande misericordia. Y si en nuestros corazones ha habido algo, Señor, que nos ha desanimado, Señor, y que nos ha alejado de ti, Señor, te pedimos que nos perdones. Que avives en nuestro corazón, Señor, la llama del fuego, Señor, del gozo de tu salvación, Señor. Y que avives también, Señor, nuestros corazones para seguir, Señor, vivos, Señor, viviendo en tu fe, Señor. Padre, si hay algo en nuestros corazones en lo cual, Señor, hemos pensado en dejar tu camino, Señor, Señor, perdónanos, Señor, porque no iremos a ningún lado, Señor, donde encontremos vida eterna, sino en tus palabras, en tu auxilio, en tu fuerza. Tu fuerza y tu mano nos sostiene, Señor, delante de tu presencia. Eso es lo que debemos de creer, eso es lo que debemos experimentar, Señor. Esta mañana te damos gracias por tu palabra, Señor, por nuestro sumo sacerdote, inmutable. Señor, no muere, para siempre vive. Y por su vida, Señor, dice tu palabra, seremos salvos de la ira, Señor, porque Él nos sostiene, Señor, y nosotros, Señor, nos sostenemos en Él, Señor. Padre, gracias, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Vamos a darle su aplauso, Señor.